En Hechos capítulo 15, desde el versículo 40 hasta el capítulo 18, versículo 22, Lucas nos narra el segundo viaje misionero de Pablo. Y tengan su Biblia abierta en esta porción, no se queden leyendo nada más, por favor. Ahorita es historia, ¿verdad? Hay mucho de historia, se las voy a ir platicando, no se queden ahí, pero tengan su Biblia abierta en toda esta porción para que vayan dándole seguimiento. Y bueno, después del gran desacuerdo que Pablo tuvo con Bernabé, ¿se acuerdan? Se pelearon, un gran desacuerdo por causa de Juan Marcos. Bueno, ellos se separan, Pablo y Bernabé se separan. Pablo toma a Silas e inicia su segundo viaje misionero. Pasan por Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias que ya estaban establecidas. Llegan a Listra y Derbe, donde se encuentra un discípulo de nombre Timoteo. Bueno, Timoteo tenía buen testimonio con los hermanos de esas iglesias, y a este Timoteo, Pablo lo llama, quiere que vaya con él. Pablo lo añade a su equipo misionero, y bueno, ya sabemos quién terminó siendo Timoteo, ¿verdad? Y bueno, van en ese viaje, y Pablo pretende seguir evangelizando en Asia. Pero, y eso lo leímos, pero el Espíritu Santo se los impidió. El Espíritu Santo se los impidió. Entonces, mediante una visión de noche, se le muestra a Pablo un varón macedonio que le ruega: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio esta visión, de inmediato dice, procuraron ir a Macedonia, porque estaban seguros que era Dios quien los llamaba a anunciar allí el evangelio. Pero saben, Macedonia ya no era Asia, Macedonia ya era Europa. Segundo viaje misionero de Pablo y su equipo. El evangelio se sigue expandiendo y el evangelio llega a Europa. Este viaje incluyó las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Y como es un pasaje muy largo, bueno, para la predicación de hoy, nos centraremos solamente en lo acontecido en la ciudad de Filipos. Narración que encontramos ahí en el capítulo 16, de los versículos 11 al 40. Vamos a considerar que en la predicación del evangelio, el enemigo, Satanás, siempre trabajará para oponerse. Y lo hará de distintas maneras, pero a su vez, el Señor siempre obrará para que el mensaje de salvación siga avanzando. La predicación de hoy se titula Oposición a la predicación del Evangelio, un ataque espiritual. Y vamos al punto número 1 de 4 que vamos a dividir la predicación de hoy. Punto número 1. Pablo predica. Versículos 11 al 15 del capítulo 16. Pablo ya brinca de Asia a Europa, y a la primera ciudad importante que llega es a Filipos. Miren, la estrategia misionera de Pablo siempre era así. Él siempre llegaba a las grandes ciudades, siempre. Si utilizáramos nuestro lenguaje coloquial, diríamos que Pablo nunca andaba rancheando, ¿sí? Pablo llegaba a las grandes ciudades, a las ciudades importantes, y en primer lugar, cada que llegaba a una ciudad importante, en primer lugar, iba a la sinagoga. Él se dirigía primero a los
judíos. Para que una sinagoga pudiera establecerse, se necesitaba de 10 varones judíos que fueran jefes de familia. 10 varones judíos jefes de familia para poder organizar una sinagoga. Pues bien, resulta que en Filipos no había sinagoga. Obviamente, porque el requisito no se cumplía. Porque no había 10 varones jefes de familia que la pudieran organizar. Sin embargo, sí había gente piadosa. Específicamente mujeres. Miren, Lucas no nos da más detalles. No nos dice si acaso había varones judíos. Solo menciona que había mujeres que se reunían el día sábado para orar. Eso es lo que había allí en Filipos. Como no había sinagoga, la reunión se realizaba junto a un lugar donde hubiera agua, eso era como lo normal. Bien fuera en un río, en un lago, o si la ciudad era de la costa, bueno, junto al mar, donde hubiera agua, ahí se reunían para orar. En el caso de Filipos, la reunión era junto al río, fuera de la puerta de la ciudad. Ahí se reunían. Y entre esas mujeres se encontraba Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura. El púrpura era un tinte muy, muy caro. Un tinte que se extraía de ciertos moluscos o de ciertas raíces de algunas plantas. No era abundante, pero era un tinte muy bueno y por lo tanto, porque era muy bueno y era escaso, era un tinte muy, muy caro. Por eso es que las ropas, las vestimentas que estaban de color púrpura, que eran teñidas de color púrpura, solo las podían usar los reyes, la realeza y la gente muy, muy adinerada. Vender púrpura, vender ese tinte, bueno, vender púrpura era un negocio muy rentable. Entonces, Lidia debió haber sido una mujer con buenos recursos económicos. Dice también que esta mujer, Lidia, era de la ciudad de Tiatira. Es decir, no era judía, era una gentil. Pero dice Lucas que Lidia adoraba a Dios. Lidia era una mujer temerosa de Dios, del Dios de los judíos. Ella no era judía. Seguramente todavía no era una prosélita. ¿Qué es una prosélita o un prosélito? Aquel que se añadía a la religión, al grupo, a la nación judía. ¿Sí? Los varones se tenían que circuncidar para hacer esto, ¿verdad? Pero las mujeres también tienen que cumplir con ciertas cosas. Lo más probable es que Lidia aún no se hubiera añadido formalmente al pueblo judío, pero realmente era una mujer temerosa del Dios de los judíos, del Dios verdadero. Dice el texto que cuando Pablo estaba predicando, Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y el siguiente versículo inmediatamente dice que fue bautizada y también su familia. ¿Qué significa esto? Que Lidia creyó el mensaje de Pablo, que creyó el evangelio, que creyó en el Señor Jesucristo. El Señor fue quien abrió el corazón de Lidia y de su familia para que creyeran y fueran salvos. Puntualicemos esto,
porque es algo muy, muy importante. No basta con ser una persona piadosa. No basta con ser una buena persona. No basta con buscar a Dios. Para alcanzar la salvación hay que creer en el Señor Jesucristo. Y eso no es ningún mérito personal. Eso es la obra de Dios. Porque como ya leímos, fue Dios quien abrió el corazón de Lidia para que escuchara, estuviera atenta, para que recibiera el mensaje, para que creyera en el Señor Jesús y de esa manera alcanzar la salvación. Lidia y su familia fueron las primicias de la conversión al Evangelio del Señor Jesucristo en Europa. Ellos fueron los primeros, Lidia y su familia, que en Europa se convirtieron al Señor Jesucristo. Pero lo que vemos en esta porción, en estos versículos, es que Pablo llega y predica. Ya sabemos, ya les dije, llega a las grandes ciudades, busca a los judíos, quiere hablar, y aquí no encuentra nada de eso, pero Pablo de todas maneras llega y predica a un pequeño puñado de mujeres. Pablo predica, no importa a quiénes, no importa a cuántos, y no importa en dónde. Pablo cumple y predica el Evangelio. Y el Señor obra y salva a aquellos que ha escogido. Punto número 2. El Evangelio está siendo predicado, pero Satanás trata de infiltrarse. Versículos 16 al 18. Ya con Lidia y su familia convertidos al Señor, Pablo sigue acudiendo a ese lugar junto al río donde se reúnen cada día de reposo, cada sábado para orar. Bueno, va Pablo y sin duda que iba Pablo y seguía predicando el Evangelio, pero también estaba ya enseñándoles, ya se habían convertido algunos. Les estaba ahora enseñando sin duda. Bueno, dice la narración que cuando iban a la reunión, salió a su encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual, por adivinar, daba gran ganancia a sus amos. Les producía un buen dinero. Lo triste es que esta muchacha era una esclava. Sí, estaba cautiva de algunos hombres, era la sierva de unos hombres, pero sobre todo, esta muchacha estaba cautiva de Satanás. Pues bien, esta muchacha, impulsada por el demonio, seguía a Pablo. Ahí va Pablo con Silas y con su equipo, ahí van al lugar de la oración, allá afuera de la ciudad, junto al río, ahí van. Y ahí va esta muchacha atrás de ellos. Y decía, ella iba diciendo, no a ellos, sino a la gente, iba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Ahí les iba haciendo propaganda. Dice que esto lo hizo por muchos días, hasta que Pablo se enojó. Se enojó y se volvió hacia esta muchacha y se dirigió directamente al espíritu que la poseía. Y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento, en ese instante, aquel espíritu salió de la muchacha. ¿Por qué se enojó Pablo? ¿Por qué? ¿No acaso lo que esta muchacha decía era verdad? ¿No era cierto? ¿No esos hombres eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el camino de salvación? ¿No era cierto eso? Pues bien, quien hablaba era un demonio.
Y Pablo no podía permitir que un demonio diera testimonio del Evangelio. Recordemos que el Señor Jesús mismo le impidió muchas veces a los demonios dar testimonio de Él. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces a los demonios sabemos quién eres y sabemos, y les mandaba que se callaran? Pablo hace lo mismo. Porque saben, las intenciones de las huestes del maligno nunca son buenas, nunca. Pueden, como en este caso, aparentar estar en la misma línea de Dios, en la misma línea de lo correcto, pero sin duda que sus intenciones son las de finalmente desvirtuar el Evangelio. ¿Qué hubiera podido pasar si Pablo no actúa como lo hizo, si no saca al demonio de esta muchacha? ¿Qué hubiera podido pasar? Bueno, una buena probabilidad es que va Pablo y el equipo misionero predicando el Evangelio, ciertamente, y va esta muchacha que todo mundo sabe que tiene un espíritu de adivinación, que tiene un demonio ahí, ¿verdad? Y entonces va la gente oyendo que ella está diciendo lo que esos hombres hacen. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Pues entonces lo que diga esta muchacha, lo que diga este demonio, pues entonces está bien. Todo lo que diga está bien, ¿verdad? Pero después, ¿qué haría el demonio? ¿Qué haría esa muchacha? Empezaría a decir cosas que irían en contra de Dios. ¿Y la gente qué pensaría? Pues sí, está bien, ¿no? Fue atrás de aquellos y aquellos dijeron, no se pusieron, está bien, ¿no? Eso hubiera podido pasar. Y el demonio finalmente hubiera terminado por desvirtuarlo todo. Y en lugar de que la gente fuera encaminada a Dios, sería alejada de Él. Bueno, hermanos, me parece un buen argumento de por qué Pablo expulsó al demonio de esa muchacha. Pero también podríamos pensar en otra buena razón. Pablo estaba viendo de primera mano cómo las huestes del mal, las huestes de Satanás, esclavizan y utilizan a las personas. Y Pablo hubiera tenido compasión de esta muchacha. Hubiera tenido compasión de la situación en la que se encontraba y por eso la liberó de ese demonio. Pero aquí está Satanás, utilizando sus artimañas. Quiere inmiscuirse, quiere infiltrarse en la predicación del Evangelio. Y las artimañas del diablo siempre son inteligentes. Son, como en este caso, sutiles. Aquí vemos cómo él intenta infiltrarse para desvirtuar el mensaje del Evangelio. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. Punto número 3. Satanás ahora presenta una oposición directa. Versículos 19 al 24. Sigamos con la historia. Cuando el demonio salió de aquella muchacha y ella obviamente ya no pudo adivinar, sus amos se enojaron. A ellos no les importaba que su sirvienta estuviera en una condición espiritual deplorable por estar siendo poseída de un demonio. Eso no les importaba. Lo único que les importaba era el dinero que les producía con la adivinación. Y ahora que Pablo lo había expulsado, pues ahora ya no obtendrían esa ganancia. Y por eso tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, a ese lugar
donde se reunían las autoridades. Las llevaron al foro ante las autoridades, los presentaron a los magistrados. Y vean cuál fue la acusación. Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esa fue la acusación formal, oficial, que los amos de esa muchacha presentaron ante las autoridades. Pero ¿saben? Esa acusación en parte era técnicamente correcta. Sí, tenía cierto sustento legal, porque sí, había una ley que prohibía a los ciudadanos romanos practicar cualquier religión extranjera que no hubiera sido aprobada por el Estado. Existía una ley así. Aunque esa ley prácticamente nunca se aplicaba. Pero bueno, existía. Había cierto sustento que pudiera dar entrada a su acusación. La parte mentirosa de la acusación era que Pablo y su equipo alborotaban la ciudad. Miren, por un lado, una acusación malévola, mentirosa, diabólica, queriendo sustentarse ahí en un pequeño atisbo de legalidad, así como que buscar por dónde colarse para poder causar el daño. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Eso pasaba antes, ahora ya. Bueno, sí, una acusación malévola, mentirosa, pero que ocultaba realmente el motivo de la acusación. ¿Por qué ese motivo real? Los amos no iban a llegar a exponerlo, porque hubieran tenido que decir algo como que, oye, ¿sabes? Miren, nosotros tenemos una sirvienta que tenía un espíritu de adivinación y estos hombres expulsaron ese demonio de ella y ahora ya no puede adivinar y la ganancia que obteníamos, pues ahora ya no la tenemos, por eso lo traemos. Ese era el verdadero motivo, pero no lo iban a exponer así, ¿verdad? Hermanos, las huestes malignas son mentirosas. Van a esconder sus verdaderos motivos. Ya lo habían hecho, según vimos en el punto número 2. Y ahora hacen lo mismo, disfrazando la acusación de motivos aparentemente correctos. Bueno, sigue la historia y dice que el pueblo se agolpó contra Pablo y Silas. Sin duda que el pueblo allá de Filipos sabía lo que había sucedido con la muchacha. Conocían a los amos, conocían a la muchacha, sabían lo que hacía y sabían lo que había sucedido, lo que Pablo y Silas habían hecho con ella. Pero no les importó, ellos se sumaron al argumento que los amos habían expresado. ¿Saben? Siempre sucede así. Cualquier pretexto parece ser una razón verdadera para que la gente se oponga a la predicación del evangelio y lo rechace. Siempre. Bueno, dice la historia que los magistrados, al ver el alboroto, sin más, rasgaron la ropa de Pablo y de Silas y ordenaron azotarlos. Filipos lo dice ahí al principio del versículo, en el versículo 11, Filipos era una colonia romana.
no todas las ciudades eran colonias romanas. Filipos lo era, y por eso tenía ciertos privilegios. Uno de esos privilegios de Filipos, de la ciudad de Filipos, es que ellos mismos internamente podían nombrar a sus propias autoridades, a sus magistrados. Ellos tenían ese derecho. O sea, Roma no venía a decir, ya te mandé a fulano, ya él va a ser. No, ellos les daban oportunidad de nombrar a sus magistrados, entre otras cosas. Bueno, lo que les preocupaba a estos magistrados era que si el alboroto crecía y llegaba a oídos de Roma, y Roma se enteraba cuáles eran los motivos del disturbio, bien podía venir Roma y quitarles sus privilegios a Filipos. Por eso, lo único que preocupaba a los magistrados era seguir teniendo su libertad, su autonomía, y por eso procuraron evitar el alboroto de manera inmediata. Bueno, después de azotarlos, lo cual debió haber sucedido en un acto público, ahí a la vista de todos, los magistrados encarcelaron a Pablo y a Silas y mandaron al carcelero que los encerrara con toda seguridad. Y por eso el carcelero los metió en el calabozo de más adentro, el más profundo, en el último de los calabozos, hasta allá al fondo los metió. Y además dice que les aseguró los pies en el cepo, en esa maderita que les impedía moverse. No era la primera vez que Pablo sufría físicamente por causa de predicar el evangelio. Pero una vez más lo está padeciendo. Cada situación que Pablo ha vivido de esto tiene su propia particularidad. De lo sucedido aquí en Filipos, por el antecedente, por el contexto, lo que nosotros podemos concluir parece ser claro. Satanás había ya intentado infiltrarse para desvirtuar el evangelio. Al no lograrlo, ahora ataca de una manera más directa. Mueve a personas para apresarlos, para acusarlos falsamente, apresarlos, encarcelarlos, tratando así de frenar la predicación. Pero en realidad lo logró. Vayamos al punto número 4. Punto número 4. Pablo y Silas siguen predicando sin importar la situación en la que se encuentran. Versículos 25 al 34. Pablo y Silas habían sido azotados. Ahora estaban encarcelados, con los pies inmovilizados en el cepo, sentados en el calabozo más profundo, donde lo más probable era que el ambiente estuviera frío y húmedo. Y ahí estaban. Parecería que el ataque del diablo había dado resultado. Pero Pablo y Silas no estaban desanimados. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y esta es una historia de las clásicas de los niños, ¿no es cierto? Los que hemos estado aquí desde pequeños, la historia es clásica. Siempre nos la platican, ¿verdad? Quienes han dado clases también sabrán que es la historia clásica, ¿verdad? Se platica la clase. Esta historia se conoce. Y vemos ahí siempre, sí, ahí están Pablo y Silas encarcelados ahí, y cantando y alabando a Dios. ¡Ay! Que nos llenamos la mente de eso, ¿verdad?
Y lo podemos decir muy fácil. Sí, Pablo y Silas, mira. Lo podemos decir muy fácil. Pero yo quiero que hoy, que estamos repasando este pasaje, yo quiero que hoy por un momento nos ubiquemos en esa situación. No son Pablo y Silas, somos nosotros los que estamos ahí. ¿Realmente sería fácil decirlo? ¿Nosotros actuaríamos de la misma manera igual? Sí, no importa que estemos aquí, alabemos a Dios, cantemos. ¿Cuál corito quieres, Silas? Pues vamos a cantar el 28, sale, el 28, y ahí vamos a cantar. ¿Sí? ¿Así estaríamos nosotros? Decirlo es muy fácil, pero estando ahí, no sé si lo haríamos. Pablo y Silas oraban y alababan a Dios a pesar de las circunstancias, y dice el texto bíblico que los presos los oían. Entonces, como soberano que es de su creación, Dios obra a través de un terremoto tan fuerte, que todas las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Eso sucedió. El carcelero despertó, no porque oyera la alarma sísmica, porque no había. Era tan fuerte el terremoto que el carcelero obviamente despertó y vio las puertas de la cárcel abiertas, todas. ¿Qué fue lo que pensó? Pues lo obvio, ¿verdad? Los presos, todos los presos ya se fugaron, todos huyeron. Y esto le iba a traer terribles consecuencias. Si a alguien, a un carcelero, a un soldado, a alguien se le encargaba algún prisionero custodiar algo o a alguien, y ese alguien se escapaba, aquel que lo estaba custodiando inminentemente era llevado a la muerte. No podía responder de otra manera. Tenía que responder con su propia vida. ¿Se acuerdan de los soldados que estaban vigilando la tumba del Señor Jesús en la resurrección? Corrieron, ¿verdad? Corrieron con los líderes judíos y les platicaron lo que había pasado. ¿Y qué hicieron aquellos líderes religiosos? Les dieron dinero para que dijeran que lo habían robado, el cuerpo, y les dijeron, ¿se acuerdan? No se preocupen, si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los libramos. Ahí no dice de qué los iban a librar, de la muerte. Porque los habían dejado custodiando una tumba con una gran piedra y con un cuerpo adentro. Y resulta que la piedra estaba removida y el cuerpo ya no estaba. ¿Qué les iban a hacer a esos soldados? Los iban a matar. Por eso los líderes religiosos dicen, nosotros los cuidamos, no se preocupen. Eso era lo que pasaba, y por eso, este carcelero cuando ve esto dice, ya se escaparon. ¿Qué hizo? Bueno, sacó la espada y quería matarse él mismo, porque eso es lo que le esperaba. Dijo, ¿para qué me espero a que vengan y me estén aquí diciendo y todavía me humillen y me... No, abreviemos, dijo, abreviemos. Y se iba a matar. Entonces Pablo le gritó y le dijo que no se hiciera ningún daño, que todos los presos estaban ahí, nadie había escapado. Todos estaban ahí, todos. Que Pablo y Silas se hubieran quedado, pudiera no sonarnos tan extraño. Pero, ¿por qué el resto de los presos también se quedaron? ¿Por qué no huyeron? Bueno,
Lucas no nos da ningún detalle. Pero bueno, viene algo a mi mente. Creo que el impacto del testimonio de Pablo y Silas fue muy fuerte. Muy, muy fuerte. Encontrándose una condición peor que todos los demás, ellos estaban en santa paz. Y estaban contentos y gozosos. Y eso les debió causar mucho impacto. Es probable que supieran lo que habían hecho con aquella muchacha endemoniada. Y ahora, por su testimonio, están cantando, están hablando y se presenta un gran terremoto. Y todo se va. Y ellos no se van, se quedan ahí. Me parece que eso fue un impacto muy fuerte. Un testimonio muy fuerte en los demás presos. Lo único que dijeron, pues, si estos no se van, pues nosotros tampoco, ¿verdad? Mejor aquí nos quedamos. Solo los imitaron. Cuando el carcelero oyó a Pablo, pidió luz y se precipitó adentro, es decir, entró rápidamente, con mucha prisa, con desesperación. Estaba temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó, ya estaban sueltos. Los sacó del calabozo, seguramente ahí al patio de la cárcel. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Centrémonos en la escena. ¿No les parece que es una pregunta un poco extraña? Un terremoto. Y lo que se les ocurre preguntarles, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué preguntó eso? No encontramos en el relato que Pablo y Silas hubieran hablado con él previamente. No lo encontramos. Pero sin duda que el carcelero estaba al tanto de todo lo que había sucedido desde que Pablo y Silas habían llegado a Filipos. Seguramente que ya sabía de la conversión de Lidia, de lo que Pablo y Silas predicaban, enseñaban. Obviamente ese carcelero sabía de la liberación de la muchacha de aquel espíritu de adivinación. Y sin duda que el Señor, que había obrado en Lidia, ahora obraba también en el carcelero. Él había escuchado, él había entendido el mensaje y él ya sabía que tenía la necesidad de ser salvo. Y por eso es que él hace la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara, porque claro es el mensaje del Evangelio, porque solo hay una manera de ser salvo. A la pregunta del carcelero, la respuesta de Pablo y Silas fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y añadió, tú y tu casa. No cortemos la narración, es importante, ahorita van a ver por qué. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, verso 32, y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A menudo se malentiende el versículo 31, tomándolo casi siempre de manera aislada. Y se cree que es una promesa que se ofrece a aquel que es salvo mediante la fe en el Señor para que ya no se preocupe. Si tú eres salvo, tu familia también. Pero eso no es lo que significa. Por eso debemos considerar el contexto completo. La salvación se alcanza por creer en el Señor Jesucristo, pero eso es un asunto personal. Ante la pregunta del carcelero, la respuesta es, si él creía en el Señor Jesucristo, sería salvo.
y su familia llegaría a ser salva si y solo si igualmente creían en el Señor Jesucristo. Solamente así. El carcelero creyó y fue salvo. Y su familia también creyó y por eso fue salva. Todos creyeron porque dice el verso 32 que a todos Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor. Les presentaron el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y la familia la recibió, la creyó y por eso fue salva. Fue después de esto que el carcelero, dice ahí, lavó las heridas de Pablo y Silas. Noten ese detalle. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero ahorita te decimos, primero, oye, me está ardiendo un montón los latigazos. ¿Por qué no me curas primero y después te platico? O después te predico. Pablo y Silas no esperaron para predicar el Evangelio. Lo hicieron en las condiciones que se encontraban. Y después de esto, sí, el carcelero entonces sí lavó sus heridas y hasta entonces el carcelero y todos los suyos se bautizaron. Luego los llevó a su casa y les puso la mesa, es decir, les sirvió el alimento. Por la hora, bueno, no sé si era una cena muy tardía o un desayuno muy temprano, no lo sé, pero los llevó a su casa y les dio de comer. Y noten otra vez, y se regocijó con todos los suyos de haber creído a Dios. ¿Por qué fue salva la familia? ¿Porque creyó el carcelero? Porque ellos también creyeron. Remarco, la familia del carcelero fue salva no porque el carcelero creyó, sino porque cada uno de ellos también escuchó el mensaje y creyó. La única manera de salvarse es creyendo en el Señor Jesucristo. Aún en la adversidad o en la aparente adversidad, Pablo y Silas se gozan, alaban a Dios y dan un fuerte testimonio. Y Dios se manifiesta de manera poderosa, utilizando un evento natural, un terremoto. No para librar a Pablo y a Silas de la cárcel, sino para que ellos sigan predicando el Evangelio y guíen al carcelero a la salvación. En ese momento ya no era solo Lidia y su familia. Ahora el carcelero y su familia se estaban sumando a las filas de la iglesia allá en Filipos. Lo que aquí encontramos es un ataque externo directo, muy directo, de parte del diablo para los siervos de Dios. Pero aún así el evangelio no deja de predicarse y Dios sigue obrando, salvando a los suyos. Ahora apliquemos esto que hemos estado comentando. El evangelio se sigue expandiendo, se sigue predicando. Satanás, el adversario, se opone con todo a Dios, se opone con todo a la predicación del evangelio y a los siervos del Señor que se ocupan de predicarlo. Hay una lucha. Esto es una verdadera lucha espiritual, no como la que oyen por ahí de repente, que hay que ir a exorcizar demonios. No. Esto es una verdadera lucha espiritual. Pero el mensaje del evangelio del Señor no puede ser detenido. Él obrará siempre para que su propósito de salvación sea cumplido. Bueno, dijimos, vamos a aplicárnoslo, ¿verdad?
Ya lo he mencionado varias veces y nadie puede negarlo. Debemos ser muy sinceros y debemos aceptar que no somos una iglesia muy obediente en eso de la predicación del Evangelio. ¿Cómo nos cuesta trabajo? No lo somos. Sin embargo, esto es una realidad. Cada que empujamos en esto, porque lo intentamos tiempo con tiempo, y vamos otra vez, y vamos, y otra vez nos adormilamos, y órale, vamos otra vez, y ahí estamos. Y cada que empujamos en esto, aunque sea un poquito, ¿saben? Algo sucede. Algo sucede en la iglesia, algo pasa. Tuvimos un buen resultado en la actividad de Semana Santa. Y hay un grupo de 40 hermanos que manifestaron su deseo de no ser indiferentes a la salvación tan valiosa que hemos recibido. Y bueno, algo hay que hacer, ¿verdad? Los que se anotaron aún no saben exactamente a qué se deben ocupar. En los más, la gran mayoría parece que la idea se centra en el trabajo intramuros. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? En el templo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Parece que esa es la idea. ¿A qué me van a poner a hacer aquí? Bueno, esta tarde se encargarán de saber o se enterarán de qué se trata el asunto. Yo espero que después de que se los digamos, ninguno quiera desertar. Porque tiene que ver con ser pertinentes a nuestro entorno para hacer discípulos del Señor Jesucristo. Lo cual implica, en primer lugar, a predicar el Evangelio. De eso se trata. Vamos a impulsar otra vez el trabajo de evangelización, pero no de manera aislada, como que lo único, sí, ya, porque diga yo acepto y ya. No. Vamos a hacerlo de manera integral, tal cual es el mandato del Señor, porque Él no nos dijo, vaya y predíquele, que diga que sí y ya. No, que dijo, vayan y hagan discípulos. Vamos a intentarlo por enésima vez, de una manera diferente. Pero queremos que no solamente los 40 que se anotaron, sino un mayor número se sume a esto. Ya les diremos a partir del próximo domingo cómo los que no han reaccionado puedan sumarse también a esto. Y queremos eso, queremos otra vez impulsar y esforzarnos para predicar el Evangelio, con el fin de hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y saben, va a haber oposición. Y se van a presentar cosas que buscarán distraernos, desviarnos, dividirnos. Y saben, quizás esas cosas ya se están presentando, ya. Pero si nos mantenemos fieles y firmes, el Señor nos librará de cada ataque espiritual y aún utilizará eso para que su palabra siga siendo predicada. También les dije por ahí hace ya unos buenos semanas, si no es que meses, que por ahí conformamos un pequeño grupo de oración. No hicimos una invitación abierta en general, sino llamamos a algunos hermanos para formar un pequeño grupo de oración. Y saben, ellos ya están orando por esto. Ya están orando por esto. Hermana Alejandra, trae ahí su teléfono, trae los puntos de oración, el ministerio.
¿Sí? A ver, búsquelos, por favor. Y léanos o léale a los hermanos el punto 4 de las peticiones que les envié el 17 de abril. La primera vez que les envié peticiones sobre esto. Solo el punto 4, ¿ya lo encontró? 17, la del 17 de abril, solo el punto 4. Ok, gracias. Leti, veo que también tienes ahí a la mano. A ver, el punto 3 de la del 27 de abril. 27, el 27 de abril les envió otros motivos. El punto 3 del 27 de abril. ¿26? Bueno, si me equivoqué de día es. No, la fecha del 27 de abril del 26. Sí, es el de este lunes, el punto 3 de este lunes. No, el punto 3 del 27. A ver, hermana, léanos. El punto 3. ¿Sí? Que el Señor proteja de las asechanzas. Hermanos, ya algunos hermanos están orando por esto. Porque esa es una realidad. Cada que impulsamos algo pasa y ahora parece que hasta de adelantado. Bueno, los hermanos saben exactamente qué y les dije, va a haber cosas que les digo, oren por esto y no se preocupen por entender muchas cosas, pero hagan. Ya estamos orando por esto, porque es una realidad. Cada que la iglesia avanza y predique el evangelio y trata de ser discípulos, el ataque llega. Siempre. Y eso ha pasado siempre, en todos los lugares. No somos los únicos, no somos la iglesia del Señor en general, en todo el mundo. Siempre estará enfrentando la oposición cuando la iglesia quiere obedecer al Señor en la predicación del evangelio. Concluyamos. Cuando vemos la tarea que debemos hacer y nos miramos a nosotros mismos, nos podemos dar cuenta de lo incapaces que somos y de lo vulnerables que somos. Es ahí cuando debemos mirar a quien nos envió a hacer esta tarea, al soberano Señor Jesucristo, que dijo que todo el poder le era dado en el cielo y en la tierra, y por eso nos enviaba a ser discípulos. Y nos prometió que cuando nosotros nos ocupáramos de esto, Él estaría con nosotros todos los días. Vamos a enfrentar una fuerte oposición, no contra sangre y carne, sino contra el diablo y sus huestes, que actuarán de muchas maneras, a veces muy sutiles, a veces muy directas, y puede que lleguemos a padecer, pero debemos permanecer fieles, fortalecidos en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder permanecer firmes ante las acechanzas
del diablo. Hoy, gracias a Dios, tenemos entre nosotros un pequeño buen número de visitantes. Y dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, ustedes están empezando a escuchar el Evangelio sin duda. Les han hablado, les han empezado a hablar del Evangelio. Va a haber cosas, situaciones, personas que les quieran estorbar para que no presten atención al Evangelio. Pero ya que están aquí, quien los ha invitado, y les vamos a pedir a ellos sus nombres para darlos al grupo de oración, para que estén orando por ustedes, para que así como a Lidia el Señor le hizo que prestara atención y abrió su corazón para que creyera, para que ustedes también crean. Sí, va a haber cosas que tratarán de impedirles, muy sutiles. No crean que va a haber cosas espectaculares por ahí, no. Ustedes necesitan creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Pongan atención a ese mensaje. Y hermanos, pues, prediquemos el Evangelio. Hagamos discípulos del Señor Jesucristo. Él se encargará de protegernos y hará que el fruto se produzca.